de impuestos. ¿Cuál es la postura, o al menos qué dice esta empresa yerbatera que ATM, es decir, la Agencia Tributaria de Emisiones, le cobró como impuestos anticipados? Después nos vamos a detener en esto. A ver si lo explico bien. Lo cobró, denunció entonces esta empresa yerbatera que Emisiones le cobra 307 años de impuestos por adelantado. Pero para hablar concretamente acerca de esto estamos con Daniel Ricardo García. Él es abogado, magíster también en Derecho Tributario. Buen día, Daniel. Él está en piso hoy. Sí, buen día. Sí, hola. Buenos días, gracias por el espacio. Buen día, Daniel. Bueno, contanos primero, Sí. este conflicto que como título por ahí llama mucho la atención, es decir, la Agencia Tributaria de Emisiones le cobró a esta empresa 307 años ya de impuestos anticipados. ¿Cómo es el cobro de la Agencia Tributaria de Emisiones a los productos que ingresan? Claro, Misiones tiene aproximadamente 40 regímenes de recaudación distintos. El pago cuenta es uno de ellos, lo que se conoce como la aduana paralela, el régimen de pago cuentas, que es ante el ingreso de la mercadería, el contribuyente tiene que pagar un porcentaje, depende de la condición de contribuyente, para poder ingresar la mercadería. Ese es uno de los esquemas de recaudación que tiene. Luego tiene retenciones por agente, es decir, cuando vos comprás o cuando vos vendés, ya sea si tu proveedor te paga, te retiene impuestos, o si un cliente te vende, te percibe, es decir, incrementa el costo de la factura un determinado porcentaje y eso lo recauda y lo ingresa a rentas. También tenés retenciones bancarias, tenés retenciones en billeteras virtuales, es decir, tenés una serie de retenciones y percepciones, regímenes de recaudación, que lo que producen es un saldo a favor que incrementa mucho el impuesto que tiene que pagar el contribuyente. Por eso es que la empresa manifiesta que ya pagó anticipadamente 300 años de impuestos por todo el saldo a favor que tiene acumulado por los distintos regímenes por los cuales es sometido. Daniel, ¿ya hay antecedentes de que alguna empresa haya pagado una cantidad tan grande como esta o que haya pagado más o menos esta misma cantidad de años de impuestos? Esos son datos que no están públicos porque refieren al secreto fiscal de cada uno de los contribuyentes. En este caso se hizo público porque la empresa, puntualmente la perjudicada, lo hizo público y además tiene su tema, lo llevó a la justicia y lo llevó en la corte. Sí. Por eso que se hizo público y se hizo mediático, tal es así de que hoy por hoy el caso está en la Corte Suprema. El caso es el de Las Marías, que es una yerbatera muy conocida de la zona de Corrientes, precisamente acá en Virasoro, y la importancia también del tema es que se presentó en el expediente judicial la provincia de Corrientes, en donde en el propio expediente la provincia se presenta como interesado y plantea también la inconstitucionalidad de los regímenes de retención en la Corte Suprema. Sí. Daniel, ¿existe algún tipo de mecanismo de control justamente para que no sucedan estos de cobrar estos excesos de forma anticipada? Los mecanismos de control están establecidos en la normativa de rentas y son administrativos por una parte, es decir, poder solicitar administrativamente las exclusiones a los regímenes de retención. Y lo que pasó con esta empresa es que evidentemente lo que denuncia en el expediente por lo menos es que esos mecanismos administrativos que los instó y los inició no dieron resultado porque no le dieron las exclusiones. Entonces la empresa acude a la justicia. Es importante recordar que cualquier ciudadano, en este caso cualquier contribuyente, tiene la posibilidad de pedir, de solicitar algo a la autoridad fiscal. ¿Cómo es el caso? La autoridad fiscal lo puede rechazar, tendrá sus argumentos, que serán válidos o no, y ese rechazo puede ser planteado ante la justicia y puede ser revisado por la justicia siempre. Es decir, las solicitudes en el ámbito administrativo, fiscal, siempre tienen una revisión en el ámbito judicial. Y eso es importante precisamente para que no exista arbitrariedad en la propia administración pública o administración fiscal en este caso. Esto que se denomina aduana paralela comúnmente, medio que el sentido común nos dice que es el cobro indebido o al menos inconstitucional. Pero para que la gente lo entienda, ¿cómo lo explicarías vos?
Bueno, el pago a cuenta es la resolución 56 del 07, es decir, es una resolución que tiene casi 20 años de vigencia, de existencia, porque se hizo en el año 2007, y representa una manera de cobro anticipado por el cual una vez que vos ingresás con mercadería a la provincia de Misiones para su venta, previo al ingreso tenés que pagar. Esto la Corte ha manifestado en medidas cautelares que es inconstitucional, producto de que no pueden establecerse aduanas internas en el territorio nacional. Esto surge de la Constitución Nacional. El artículo 9, 10 y 11 plantea que no pueden haber aduanas internas. Es un artículo, me voy a poner un poco historiador, pero es un artículo histórico porque anteriormente a la conformación del Estado Nacional en el año 1853 y luego en el año 1860, las provincias eran todas soberanas. Y vos, para poder venir del puerto de Buenos Aires y llegar, por ejemplo, a Corrientes, tenías que pasar por varias provincias. Y cada provincia establecía un derecho aduanero para poder pasar con la mercadería. Cuando se unifica la nación, en el año 1853 y después con la anexión de la provincia de Buenos Aires en el 1860, que es donde se establece la Constitución Nacional, los constitucionalistas de aquel entonces, o sea, estamos hablando hace más de 200 años, definieron que no se establezcan aduanas internas, aduanas paralelas o tributos interiores que graven la circulación comercial. Y esto es básicamente el fundamento de la Corte para decir esto es inconstitucional. Es decir, en la medida que se establezca un control que para pasar la mercadería esté sujeto al pago de un tributo, eso va a ser tratado por inconstitucional por la Corte y es lo que ha sucedido. Daniel, el pago a cuentas o el anticipo no es un problema solamente de los productos que ingresan. Si tengo bien entendido, muchas empresas de la provincia de Misiones también lo sufren, inclusive en tiempos como los de ahora, de crisis económica, era uno de los pedidos de las empresas al gobernador, que se tenga en cuenta eso, que el anticipo o el pago a cuenta nunca se devuelve o nunca se retribuye. El punto está no solamente en el pago a cuenta del control fiscal en ruta, aduana paralela, sino en la multiplicidad de regímenes. Más o menos hay aproximadamente entre 40 y 50 regímenes de recaudación vigente. Entonces, el contribuyente cuando ingresa la mercadería hace el pago a cuentas. Cuando la vende a un proveedor, el proveedor le retiene. Cuando esa plata entra al banco, también le hace una retención bancaria el banco. Y además, si esa venta se hizo por tarjeta de crédito, hay una retención del régimen de tarjeta de crédito y posterior también del régimen de retención bancaria. Entonces vos en una misma venta puedes llegar a tener hasta 4 retenciones distintas. Pero de distinta índole, tanto provincial como nacional, no, municipal, estamos hablando o siempre solo de la provincia. Estamos hablando siempre de la provincia. Estamos hablando solo de provincia. Solamente de la provincia. Entonces, ¿esto qué genera? Que si vos tenés una alícuota, por ejemplo, una alícuota es el porcentaje que vos pagás de impuestos. Vos tenés una alícuota del 1,5, del 2, del 4, toda esa cantidad de regímenes te repercute en una alícuota efectiva de 8, 9, 10%. Esta disparidad entre lo que vos tenés que pagar y lo que terminás pagando por la acumulación de regímenes es lo que genera el saldo a favor. Y ese saldo a favor se termina siendo un capital económico inamovible para las empresas e irrecuperable. Claro. En definitiva, es financiar al Estado sin una tasa de interés. En definitiva, es eso. Daniel, hace un ratito estabas mencionando esta cuestión de los mecanismos administrativos. ¿De qué manera se puede determinar que un adelanto impositivo es razonable o es excesivo? ¿Qué criterios se tienen en cuenta para determinar eso? Esa pregunta es muy buena. La resolución establece que si vos tenés un ejercicio fiscal, es decir, sería 12 meses aproximadamente de pagos anticipados que repercuten en tu impuesto, podés pedir la exclusión. En este caso, el caso que estamos comentando de las Marías tenía 300 años. Ahí hay que ver, lógicamente, que esto tiene que ver, reitero, sobre el secreto fiscal del contribuyente, con lo cual uno no tiene acceso al expediente administrativo por el cual se rechazó el pedido. Pero ese es el parámetro que establece la resolución general de la agencia tributaria, que son aproximadamente 12 meses de impuesto adelantado. ¿Qué le recomendás a la gente que haga como abogado? Recomiendo o a las dos empresas cosas, en realidad.
recomiendo dos cosas fundamentales. Primero, saber si tiene o no tiene saldo a favor, porque muchas empresas, por más que parezca raro, no conocen el saldo a favor que tienen y no saben el impacto y la magnitud del mismo. Muchas veces, no digo que repercuta en 300 años de impuesto, pero muchas veces sí tienen 3, 4, 5, 6 años de impuesto. Entonces, lo primero es hacer una auditoría interna, revisar con el contador de confianza, con el abogado especialista de confianza, a ver cómo está su situación fiscal. Luego de ello, hacer el pedido administrativo de exclusión frente a la provincia y ante un rechazo o ante una dilación indebida del trámite, sí, acudir a la justicia para poder revertir esto en términos judiciales. Pero yo diría que ese es el camino, la revisión interna, el pedido frente a la autoridad fiscal y luego, ante una dilación, bueno, ir a la justicia. Bueno, 3 pasos que le pueden ahorrar a la empresa un dinerito importante. Sí, efectivamente, mucho dinero, sobre todo hoy por hoy, que la economía está más enfocada a generar competitividad, baja de impuestos, y tener saldos a favor de impuestos es un capital que está inamovido, que no me genera interés, y en definitiva yo con ese dinero puedo o pagar sueldos, o comprar una máquina, claro, o invertir en mi empresa. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer con ese dinero y vale la pena intentar recuperarlo, lógicamente, porque además es un derecho que tiene el contribuyente. Claro. Daniel, muchas gracias por tu tiempo y por esta explicación tan concreta y sencilla sobre este tema, que es un tema complejo. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes, que tengan muy buena mañana, y a la audiencia también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Daniel Gracias. Ricardo García, él es abogado, magíster en Derecho Tributario, sobre este tema que no es fácil.